Génesis capítulo 4, versículo 16, dice que Enoc salió de la presencia de Dios y habitó en tierra de Enoc. Hasta ahí, la Biblia nos muestra una línea de nombres que parecen simples, pero que esconden la primera civilización que decidió vivir apartada de Dios. Como amantes de la Escritura, sabemos que la Biblia es la única palabra inerrante e inspirada, pero a través de los siglos el pueblo judío ha intentado llenar estos vacíos de las Escrituras con relatos como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, que aunque no son inspirados ni son para crear doctrina, nos abren una ventana de cómo el pueblo judío se imaginaba aquellas historias. Hoy vamos a ver a 6 personajes que dieron forma a este imperio oscuro, desde quién era realmente la esposa de Caín hasta la primera ciudad. Hoy vamos a ver cómo la Biblia choca con estas tradiciones antiguas. Vamos a descubrir estos grandes misterios. Prepárate y acompáñame para saber más acerca de estos personajes. Aunque la mayoría de las sinagogas hoy no consideran estos libros como parte de su Biblia, estas historias sobrevivieron en el Midrash judío y en comunidades antiguas como los judíos de Etiopía. Son el intento del pueblo hebreo por recordar lo que el tiempo trató de borrar. Quizás te preguntes, si estos libros no están en la Biblia, ¿de dónde salieron? La respuesta nos lleva a las montañas de Etiopía. Allí, tanto los judíos antiguos como la Iglesia Ortodoxa etíope han preservado estos textos durante casi 2000 años, considerándolos parte de su tesoro sagrado mientras el resto del mundo los olvidaba. Para entender de dónde vienen estos nombres como Aguán, la esposa de Caín, o los detalles de la ciudad de Enoc, debemos mirar a la Iglesia de Etiopía. Ellos son como una cápsula del tiempo que preservó el cristianismo más antiguo mezclado con las tradiciones judías que el resto del mundo descartó. La Biblia nos dice en Génesis 4 que tras el primer asesinato de la humanidad, la tierra misma clamó por la sangre de Abel. Dios dicta entonces una sentencia que parece una condena a muerte para Caín. Vagabundo y errante se hace en la tierra, pero justo aquí el texto bíblico nos revela una paradoja fascinante. Caín, el hombre que no tuvo piedad de su hermano, ahora está aterrado por su propia vida. Él lanza un grito de auxilio que ha desconcentado a los lectores por siglos. Cualquiera que me encuentre me matará. Detengámonos un momento. ¿A quién le temía realmente Caín? Si leemos el Génesis de forma superficial, pensaríamos que en la tierra solo estaban Adán y Eva. Sin embargo, el estudio serio de la Escritura nos da una respuesta lógica. Mientras teólogos señalan que dado que los primeros seres humanos vivían cientos de años, para cuando Caín mata a Abel, Adán y Eva pudieron haber tenido ya cientos de descendientes, hijos, nietos, bisnietos. Caín no temía extraños, temía a su propia familia que buscaría vengar la sangre del justo Abel. Pero Dios, en un acto de justicia mezclada con una extraña misericordia, decide intervenir, le pone una marca. ¿Qué era realmente ese signo? Aquí es donde la Biblia guarda silencio y las tradiciones antiguas intentan llenar el vacío. Algunas tradiciones rabínicas sugieren que la marca fue un cambio drástico, como un cuerno que brotó de su frente, o incluso un cambio en la pigmentación de su piel, que le hacía verse diferente a cualquier otro ser humano. Lo más importante no es cómo se veía, sino qué significaba. La palabra hebrea para marca es ok, la misma que se usa para señal o anclaje. No era una marca de vergüenza para que lo humillaran, sino un sello de propiedad divina. Era como si Dios escribiera sobre Caín: este hombre me pertenece a mi juicio, nadie tiene permiso a tocarlo. Imaginen la escena. Caín camina por el mundo con un estigma que grita que es un asesino, pero al mismo tiempo ese estigma es lo único que lo mantiene con vida. Es el inicio de la gracia común, donde Dios permite que incluso el malvado viva, dándole tiempo para un arrepentimiento que, como sabemos o como veremos, Caín nunca buscó. Y aquí llegamos a la pregunta que ha quebrado la cabeza a millones de lectores.
y ha sido el blanco de críticas por siglos. ¿Con quién se casó Caín? Si nos limitamos estrictamente al texto de Génesis, ella parece seguir de la nada en el desierto. Sin embargo, la Biblia nos da una pista clave en Génesis capítulo 5 versículo 4, donde dice que Adán engendró hijos e hijas. La lógica bíblica y biológica nos dicta que en el amanecer de la humanidad, el matrimonio de hermanos no solo era posible, sino la única vía ordenada para cumplir el mandato de multiplicar la tierra. Pero, ¿tenía ella un nombre? ¿Quién fue la mujer que aceptó unir su destino al del primer asesino? Para encontrar la respuesta, debemos viajar a las montañas de Etiopía y consultar el libro de los Jubileos, capítulo 4. En este antiguo texto preservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope, encontramos un nombre que la historia oficial pareció olvidar: Awan. El nombre Awan es fascinante. En algunas tradiciones de lenguas antiguas se vincula como un concepto como iniquidad o esfuerzo, pero lo más impactante es su rol en la historia. Según este registro, Awan no fue obligada, ella decidió seguir a su hermano al exilio. Imaginen el drama familiar. Mientras la familia de Adán lloraba la muerte de Abel, Awan tomaba la mano del verdugo para adentrarse en la desconocida tierra de Enoc. Awan se convierte así en la madre silenciosa de una civilización entera. Ella es la mujer que ayudó a construir un mundo paralelo, una estirpe que crecería físicamente, pero que se marchitaría espiritualmente lejos de la presencia de Dios y del consuelo del Edén. Ella representa la lealtad humana puesta en el lugar equivocado, dando inicio a una genealogía que marcaría la historia del mundo antiguo. Ahora regresemos al texto que dice que Caín conoció a su mujer. Ella dio a luz a Enoc y Caín edificó una ciudad. Detengámonos un momento. Dios le había ordenado ser un vagabundo. Al construir una ciudad, Caín está cometiendo su segundo acto de rebelión. Está intentando crear su propia seguridad. La ciudad no es un refugio, es una fortaleza contra el juicio de Dios. Llamó a la ciudad Enoc, que significa iniciación o dedicación. Fue el inicio de una nueva era, la era del hombre confiando en sus propias paredes de piedra en lugar de confiar en Dios. Este Enoc no es el Enoc que caminó con Dios. Este Enoc es el heredero de un imperio construido sobre el cemento del orgullo. Pasamos a otro personaje, Irad. Sí, el Génesis nos dice en 4:18 que Enoc le nació Irad. Si el nombre de su padre Enoc significa iniciación, el de Irad tiene un significado que estremece: fugitivo o ciudad de los espectros. Aquí vemos algo fascinante en la psicología de esta familia. Aunque vivían en ciudades amuralladas, en su interior seguían siendo fugitivos. Irad representa la segunda generación nacida en el exilio. Según algunas tradiciones judías antiguas, Irad fue quien comenzó a embellecer la ciudad de Caín, convirtiéndolas en centros de poder. Pero mientras más grandes eran sus muros, más se alejaban de Dios. El siguiente, Meujael, el golpeado por Dios. La genealogía continúa con Meujael. Su nombre es una paradoja dolorosa. Significa aquel a quien Dios destruye o golpeado por Dios. ¿Por qué un padre le pondría un nombre así a su hijo? Esto nos da una pista del ambiente que se vivía en la línea de Caín. Ya no había bendición, solo la memoria de un juicio. En los textos del Midrash se sugiere que en esta generación comenzaron a aparecerse enfermedades o plagas como consecuencia de haberse alejado del diseño original de la creación. Meujael es el recordatorio viviente de que vivir fuera de la voluntad de Dios tiene un costo físico y espiritual. Y brincamos a Metusael, su hijo, el hombre de la fosa. Finalmente, antes de llegar al clímax de esta historia, aparece Metusael. Su nombre significa hombre de Dios.
pero en un sentido de desafío, o hombre de la muerte o de la fosa. Es muy importante que no lo confundas con Matusalén de la línea de Seth. Mientras que Matusalén vivió 969 años esperando el juicio de Dios, Metusael representa la mortalidad de la línea de Caín. Aquí la vida se vuelve corta, violenta y vacía. Él es el puente hacia un personaje más oscuro de esta genealogía, Lamed, el hombre que llevaría la maldad de Caín a un nivel nunca antes visto. Hemos recorrido 6 generaciones, desde el primer grito de rebeldía de Caín, pasando por el misterio de su esposa Aguán, hasta llegar a hombres cuyos nombres gritaban fuga y muerte. Vimos cómo la humanidad, al alejarse de la presencia de Dios, intentó llenar ese vacío con muros de piedra y nombres de orgullo. Pero la historia de la línea de Caín no termina aquí. Lo que comenzó como un miedo a ser asesinado está a punto de convertirse en la era de la violencia absoluta. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Que el progreso humano, las grandes ciudades y la tecnología, si no tienen a Dios en el centro, solo sirven para construir sus propias fosas. Caín y sus hijos creyeron que podían huir de su sentencia, pero el juicio de Dios no se puede evitar con murallas. Pero, ¿qué sucede cuando la maldad de Caín se encuentra con un conocimiento que no pertenece a este mundo? En el próximo video, entraremos en la etapa más oscura y fascinante de esta genealogía. Conoceremos a Lamed, el hombre que se jactó ser más violento, de las artes, la música y la metalurgia, con sus hijos Jabal, Jubal y Tubal Caín. Y lo más impactante, analizaremos la conexión que el libro de Enoc hace entre estos inventos y los ángeles caídos. ¿Fue la tecnología de los hijos de Caín un regalo de los vigilantes? ¿Quién fue realmente la misteriosa Naamá? No te pierdas la segunda parte de este estudio, porque la línea de Caín está a punto de chocar de frente con el diluvio. Si este video te ha abierto los ojos a los misterios de la Escritura, suscríbete a mi canal y acompáñame en este camino. Nos vemos en el próximo capítulo de la línea de Caín, los hijos del destierro. Dios te bendiga.